Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa especial de NPI. Y digo que es un programa especial, Nerea, porque hoy tenemos a un invitado de lujo, José Mari Erauskin. Así es, tenemos a José Mari y será la última vez que lo tengamos, al menos para tratar de este tema. Una gran noticia, la que teníamos el día pasado con relación al IRPH, y que mejor que para hablar de todo esto, pues tenemos su presencia. José Mari, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Acabas de llegar de Europa, tenemos ya una sentencia que tiene que ver... En Europa estamos. Quiere decir que del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y tenemos ya una sentencia del IRPH, una sentencia por la que habéis luchado muchos años, casi una década. Lo primero que te voy a preguntar es una valoración de lo que nos ha dicho el Tribunal de Justicia respecto a este índice, que recordamos era un índice que encarecía las hipotecas hasta en 300 euros, con lo cual podía tranquilamente desestabilizar a una familia y terminar en desahucio. Sí, por supuesto, no. Era un índice que por su especial método de cálculo, que ya ha quedado acreditado en la sentencia y en las conclusiones del abogado, que es un índice opaco y complejo, pues encarecía las hipotecas en una cantidad de dinero que en muchos casos marcaba la línea entre poder pagar y no pagar la hipoteca, es decir, entre mantener la casa y perderla. Entonces, después de muchos avatares que hemos sufrido aquí, tú lo has visto con nosotros, nos han dado bofetones muy grandes muchas veces, pues por final hemos llegado a Europa, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y nos ha dado la razón. Y yo estoy francamente contento porque parto de la base de saber qué es lo que se le puede pedir al Tribunal de Justicia y qué es lo que nos podía dar. He visto que hay gente decepcionada, pero la gente está decepcionada porque quizás esperaba cosas que no se podían pretender. No se podía pretender que el Tribunal de Justicia declarara nulo el IRPH porque no le compete, ese es un tema nacional. El IRPH es como es, nos gustará o no, pero le compete al Estado español cambiarlo, mantenerlo o eliminarlo. Por tanto, ahí no se mete el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia lo único que podía hacer era lo que ha hecho. Es decirnos que, contrariamente a lo que ha dicho el Tribunal Supremo, el hecho de que sea un tipo de interés oficial no le libra de que podamos hacer un control de abusividad en el sentido de qué información se nos dio, qué se nos contó, cómo opera y demás. Entonces, eso es lo que ha hecho el Tribunal de Justicia. Decir que se puede hacer un control y decirnos además qué cosas tiene que valorar el juez español, porque el único que puede anular un IRPH de una hipoteca es un juez español. O sea, Europa no anula contratos. Es el juez español el que va a anularlo, si lo cree adecuado, en base a unos criterios que esos criterios son los que marca el Tribunal de Justicia, y nos los ha marcado en esta sentencia. Por tanto, yo estoy muy contento porque hemos conseguido lo que queríamos y lo único que podíamos tener. Ahora tenemos unas reglas de juego, ahora se acaba un partido y va a empezar otro. Hemos acabado el partido de fijar unas reglas de cómo se va a jugar, y ahora se va a jugar el partido en cada juzgado con un juez español que va a juzgar con arreglo a unas reglas que ha puesto el Tribunal de Justicia cada contrato, caso por caso. Eso es lo que hay. José Mari, tras escuchar la sentencia, que además era muy esperada y sabíamos cuál era el día en el calendario, la banca hizo un comunicado. Diciendo que habían ganado la sentencia. Bueno, la banca siempre hace comunicados de que ha ganado, porque eso ya de salida a mucha gente le disuade de seguir en la pelea pensando que es verdad que han ganado. Pero bueno, con eso ya contábamos con eso. Esta sentencia deja tres cosas en evidencia. La primera, que la banca lo hizo mal. Que la banca comercializó un índice complejo y opaco con cero información, y además lo hizo a una pequeña parte de la población, una parte minoritaria a la que entendió que quizás pues no eran clientes preferentes, no eran VIP, era gente que quizás no se enteraba muy bien, bueno, que no preguntarían quizás, no harían preguntas. Cuando un índice se le pone a 1 de cada 10 clientes, la pregunta de ese cliente sería: ¿por qué a mí? ¿Qué cara de capullo debo tener yo para que 9 tíos vayan con Euribor y a mí me ponen esto, ¿no? Entonces, la banca lo hizo mal, ha quedado claro, porque la sentencia marca una serie de cosas. Lo segundo, ha retratado al Tribunal Supremo Español. Y tercero, ha retratado a la abogacía del Estado español. A los tres los ha retratado. Y ahora habrá que ver
¿qué hace el gobierno de España? Porque yo creo que cuando un tribunal de justicia dice que un índice de intereses de préstamos hipotecarios es opaco y complejo, la pregunta es si en un Estado de Derecho podemos tener índices hipotecarios opacos y complejos, si los ciudadanos nos merecemos eso o si estos índices deben de ser expulsados por ley. Porque lo que no se puede pretender es que ahora los consumidores españoles, el 1,5 millones de familias, rompan la hucha de sus ahorros para ir uno por uno a un juzgado y pelearse 8 años para que le quiten algo que, si es opaco y complejo, no debe de estar. Y menos con un gobierno como este, si es que este gobierno es lo que dice que quiere ser. Si te parece, vamos a ir a por la sentencia punto por punto. Vamos por la sentencia, sí. Empezamos con el primero de ellos, que tiene que ver sobre la obligatoriedad o no de los jueces de analizar esta cláusula. Bien, la directiva de cláusulas abusivas dice que no se pueden someter a control las cláusulas que recojan normas imperativas de nuestro ordenamiento. Es decir, si resulta que una cláusula es una norma, pues es una norma. No se puede decir si es abusiva o no. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que la primera pregunta es, oiga, ¿el IRPH en mi cláusula es una norma imperativa? Es decir, ¿se puede entrar al control? Y resulta que lo sorprendente es que para Bankia y para el abogado del Reino de España, pues decían que no se podía hacer ningún control porque como era un índice oficial y además una norma imperativa, pues no se podía entrar a valorarlo. Claro, nosotros lo que defendíamos, y nos ha dado la razón el Tribunal de Justicia, es que el IRPH no es una norma. Si fuera una norma lo tendríamos todos. No es una norma. Por tanto, claro que se puede entrar a valorar su posible carácter abusivo. Una cosa es que el índice se elabore con un protocolo estricto mensualmente y otra cosa es que él sea una norma imperativa. Por supuesto, para elaborar mensualmente el IRPH hay que seguir un procedimiento haciendo una media así, 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 así. ¿Y eso es correcto? Eso es correcto. Y además son unas normas imperativas. Hay que hacerlo así, así y así. Pero el índice en sí no es una norma imperativa porque había 7 índices y se podría haber optado por cualquiera de los 7. Luego ninguno de los 7 era imperativo. Luego se podía hacer un control porque no es una excepción. Pero sí lo era para el Estado español, para el abogado del Estado español. Tela, ¿eh? Y luego además esta primera respuesta rompe de salida el planteamiento del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo decía, bueno, mire, como es un índice oficial, aquí no hay nada que analizar. Como si el ser oficial ya le diera un halo de pureza, que hacía que no se pudiera cuestionar nada. O sea, es oficial, pues ya está. Por eso dijo el Tribunal Supremo, oye, que cualquier consumidor con saber que es un tipo oficial y que se llama IRPH no necesita saber más. Bueno, pues el primer palo al Tribunal Supremo y al abogado de España es que el Tribunal de Justicia dice que las cláusulas que tienen intereses variables oficiales también se pueden someter a un control de abusividad. Y con esto además se responde a una pregunta que hace mucha gente. Es que yo tengo IRPH entidades o yo tengo el otro y en cambio la sentencia hablaba del IRPH cajas. No, no, no. La sentencia de Europa habla de los tipos de interés oficiales, variables. Por tanto, lo que dice aquí es para controlar cualquier tipo oficial, incluido el Euribor, que también es oficial, y habría que ver si se han seguido estas pautas con el Euribor, que esa es otra pelea que ya a mí no me toca. José María, vamos a por el segundo punto de la sentencia. Es un punto con el que no os habéis quedado del todo satisfechos y que tiene que ver con el punto 4.2 de la Directiva 93/13. Sí, bueno, vamos a ver. El artículo 4.2 de la directiva es un artículo que dice que en las cláusulas de este tipo, las que afectan al precio, solo cabe hacer un control de transparencia, no de contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que si la cláusula es abusiva por lo que recoge, por ejemplo, imagínate una cláusula que te hace renunciar a derechos, no hay que entrar al contenido, basta con la transparencia. Es decir, si el abuso está claro, transparente y comprensible, en mayúsculas, negrita y subrayado, queda legalizado.
Es decir, la transparencia legaliza, blanquea, purifica el abuso. De tal manera que una cláusula, por ejemplo, imagínate, la cláusula suelo sería abusiva porque no tiene un techo, de manera que es una falta de reciprocidad. Pero no se puede analizar eso, porque solo hay que ver si es transparente. Si me han explicado bien, con el IRPH pasaba un poco lo mismo. Hay una falta de reciprocidad cuando una caja utiliza el IRPH Cajas, porque el banco puede influir en el IRPH Cajas porque se elabora con sus propios datos que él puede modular a su antojo con las comisiones y gastos, y el cliente no tiene esa posibilidad. Por tanto, estamos en situación de falta de reciprocidad. Él puede influir y yo no. Bien, sin embargo no entramos ahí. ¿Por qué? Por el famoso artículo 4.2 que solo habla de transparencia. Pero ¿qué pasa? Que el artículo 4.2 en su momento no se transpuso al ordenamiento español. ¿Por qué? Pues porque el legislador de aquel año no lo quiso hacer. Y cuando el artículo 4.2 no opera en España, es que no debería de aplicarse. Y por tanto, no bastaría con hacer solo transparencia, también habría que hacer contenido, porque en España, a diferencia de otros países, este artículo no opera, no se ha transpuesto. Entonces aquí lo grave es que en el 2008 el Tribunal Supremo Español tuvo que resolver un problema sobre la cláusula de redondeo al alza del tipo de interés. Eran préstamos de Caja Madrid que tenían un tipo de interés que había que redondearlo siempre al cuarto de punto, pero siempre de arriba, nunca de abajo. Entonces, este era un caso claro de falta de reciprocidad, porque no se decía al cuarto más cercano, bien de arriba, bien de abajo, sino solo de arriba. Pero el Tribunal Supremo se planteó si él podía valorar esas cosas, o si solo la transparencia, porque transparente era, bien claro decía, solo al alza. Y preguntó al Tribunal de Justicia, y se lo preguntó. Y el 3 de junio del 2010... el Tribunal de Justicia dijo que ese artículo no operaba en España y que, por tanto, en España no solo había que hacer transparencia, también contenido. Y el Tribunal Supremo lo cumplió en 3 sentencias del año 2010, creo que era 4 de diciembre o 2 de noviembre, 4 de diciembre y luego en marzo del 2011, lo cumplió en 3 sentencias, lo cumplió. Y declaró nulo el redondeo, pero no por la transparencia, que bien transparente era, sino por el contenido. Pero luego cambia de criterio, no sabemos por qué. Es verdad que coincidió en aquella época que en el Tribunal Supremo entró un magistrado de nombre Sebastián y que venía de haber sido 27 años el jefe de los servicios jurídicos de CaixaBank, que era la entidad que más demandas tenía allí por cláusulas abusivas. Y no debía de haber otro magistrado, porque ponerle al que ha sido 27 años el jefe de los servicios jurídicos de la entidad que más cláusulas abusivas había colocado y ponerle a juzgar las cláusulas abusivas, pues era poner la zorra a cuidar el gallinero, ¿no? Pero la cuestión es que el Tribunal Supremo rescata de la papelera este artículo 4.2 que no opera en España, y bien que lo sabía porque él mismo lo había preguntado y le habían dicho que no, y con ese artículo 4.2 nos hace una avería en el IRPH, en la comisión de apertura y en la cláusula suelo, porque solo la somete a transparencia, no a contenido, y la transparencia pues muchas veces se supera poniendo el abuso con mayúsculas y ya está. Bien, ahora llega el 2020 y el 3 de marzo del 2020 el Tribunal de Justicia en su sentencia habla continuamente de que el artículo 4.2 no está en España, de que no se ha transpuesto y demás. Y la pregunta es, si en el 2010 te han dicho una cosa y en el 2020 te la han vuelto a decir, y en ese intervalo tú has estado haciendo lo contrario, ¿esto cómo se llama? Pues para mí esto se llama prevaricar, y esto es un delito. Y yo entiendo que el Tribunal Supremo ha cometido un delito reiteradamente aplicando un artículo 4.2 que no opera en España, y bien que lo sabía porque él mismo lo preguntó. Y ese delito lleva a que yo entienda que los magistrados del Tribunal Supremo deben de
comparecer ante un tribunal penal por un delito de prevaricación. Y una prevaricación que además ha tenido unas consecuencias nefastas, porque no es una prevaricación en la cual te llevas una propina y nada. No, no, es que ha traído sufrimiento, ha traído suicidios, ha traído desahucios. Y esto es muy serio. Y es que no solo es que el Tribunal Supremo lo ha prevaricado, es que las audiencias provinciales, como si fueran delegaciones territoriales del Tribunal Supremo, pues han seguido como monaguillos fieles lo que dice el Supremo sin cuestionarlo e incluso contra su propio criterio, haciendo que el derecho que tengamos a dos instancias queda en nada porque terminamos por tener al Supremo, eso sí, con dos portavoces, ¿no?, que hacen corta y pega. Y es lamentable tener audiencias como la de Guipúzcoa, que resulta que en materias como, no sé, el vencimiento anticipado, en septiembre de este año, en sus sentencias, recoge en 3 folios la fundamentación por la que esta audiencia de Guipúzcoa entiende que un préstamo puede subsistir sin cláusula de vencimiento anticipado, para en octubre de repente pasar a decir que no puede subsistir y hacernos un corta y pega de 6 folios de lo que dice el Tribunal Supremo. Entonces, ¿para qué tenemos la audiencia de Guipúzcoa? ¿Para hacer corta y pega? Oiga, para eso directamente el Supremo y todos estos a la calle. ¿Para qué queremos una audiencia que solo hace corta y pega? Eso es lo que tenemos. Y eso lo tenemos con cantidad de materias en toda España. Esto es un delito de prevaricación para mí y debería de llevar al Tribunal Supremo a un procedimiento penal. Al final todo esto también hace que se alarguen mucho los plazos, ¿no? Porque hablabas antes de años, ¿no?, la de años que llevamos. Otra de las cosas que se ha preguntado a la Unión Europea es por las particularidades que tiene este índice variable y que debería tener, nos deberían, a los que estaban tenían la hipoteca con este índice, haberles informado de la evolución pasada y la evolución que pudiera tener, no tener información. Esa es la tercera pregunta. La tercera pregunta es, la primera es, ¿se puede hacer un control? La respuesta, sí. Vale, pues ya tenemos el sí. Ahora vamos a ver qué tipo de control. Evidentemente, la segunda pregunta nos dice que hay un control de contenido y de transparencia, los dos. Tercera pregunta, el de transparencia, ¿cómo sería? El Tribunal Supremo dijo que nada, que cualquier consumidor medianamente atento y razonablemente perspicaz ya sabía lo que era un índice variable que se llama IRPH. Oye, pues mira tú qué bien. Pero el Tribunal de Justicia ha dicho que no, que hace falta más información, que no basta con que tú sepas que es variable y se llama IRPH, que tienes que saber más cosas. Y ha dicho unos mínimos de cosas que tienes que saber. Y como resulta que es un tipo complejo, que muchas veces hemos explicado aquí cómo se calcula, con la media de los tal y de los cual, con las bolitas, como hemos oído aquí andando haciendo cosas, pues que eso es complicado y que al cliente hay que contárselo. Hay que decirle cómo se calcula para que él sea capaz de ver con sus ojos cómo ese método de cálculo va a repercutir en la cuota que va a pagar, en la obligación que está adquiriendo. Y eso significa pues que hay que poner la definición del índice, porque el método de cálculo aparece en la definición, es la media simple de tal, la definición, pero la definición completa, porque claro, la definición del IRPH tiene 2 párrafos. El primero, si acabara ahí, no estaría mal. Que el IRPH sea una media de los tipos de interés, pues bueno, si mi tipo de interés es una media del tipo de interés vuestro, pues no estoy mal. El segundo párrafo es el que dice que la media será con los tipos anuales equivalentes de las operaciones de referencia, es decir, con el coste total. Claro, si mi tipo de interés es la media del coste total de tu préstamo y del tuyo y del tuyo y del tuyo, entonces yo estoy pagando solo como interés lo que tú has pagado por todo, a lo que yo sumo lo mío. Eso recordaréis que era el gran problema del IRPH, el que lo encarecía y tal. Bueno, pues ha dicho el Tribunal de Justicia que de esto hay que informarle al cliente. De esto hay que informarle. Y además, como todos no podemos entender estas cosas así de aritméticas, pues hay que hacer una cosa muy sencillita que entiende cualquiera. Oiga, usted me enseña un cuadro de cómo ha evolucionado y yo enseguida me doy cuenta de que esto yo no quiero. Porque nadie con información suficiente elige para 40 años un tipo de interés que va a estar siempre por encima de los demás. Nadie hace eso. Porque los consumidores podrán no tener conocimiento, pero tampoco son idiotas.
Entonces, hombre, si tú le enseñas que desde el año 2000 hasta ahora, todos los años el IRPH ha estado por encima del Euribor, no se me ocurre nadie que diga, pues yo quiero ese, yo quiero el de arriba, aunque seas de Bilbao. Ahora vamos a por la siguiente pregunta que hacíais en Europa, que precisamente tiene que ver con lo que ocurriría si el banco no le da esa información al cliente, si se puede considerar que ese cliente estaba o no informado. Bien, aquí en la cuarta pregunta es, bueno, ¿y si la cláusula es abusiva, qué pasa? Aquí el Tribunal de Justicia lo que ha hecho ha sido remitirse a la jurisprudencia de toda la vida. Es más, cuando nosotros comparecimos, nos dijo el magistrado ponente, nos dijo, de esta pregunta no digáis nada porque da igual, o sea, esto nos vamos a remitir a nuestra reiterada jurisprudencia. Por eso, si te das cuenta, las conclusiones del abogado general no hablan de esto, porque es un tema que el tribunal ya sabía lo que iba a ponerlo desde el principio, y lo que ha puesto ha sido lo que dice siempre, y siempre dice lo mismo: una cláusula abusiva se expulsa del contrato y punto pelota, no surte efecto, no te puede afectar, y si te ha afectado hay que recuperarlo. Luego, si te ha costado dinero, tienes que recuperar el dinero. Ahora bien, hay una excepción. Si resulta que la cláusula esta que hay que expulsar es una cláusula de tal trascendencia que sin ella el préstamo entero desaparece, porque no puede subsistir sin ella, y pudiendo ser que esto sea perjudicial para el consumidor, cosa que no sería razonable que yo vaya al juzgado, me den la razón, se anule el contrato y yo me quede peor que como estaba cuando entré, y eso que tenía razón, ¿no? Pues para evitar esa posible situación, el Tribunal de Justicia permite a los jueces que excepcionalmente sustituyan la cláusula abusiva por una cláusula legal, pero siempre y cuando sea porque sin la cláusula abusiva expulsada el contrato no puede existir, y en ese caso excepcionalmente se puede cambiar por una cláusula legal. Pero aquí hay que decir varias cosas. Primero, ¿un préstamo puede vivir sin interés? Eso te iba a preguntar yo ahora mismo. Bueno, pues el artículo 1740 del Código Civil explica lo que es un préstamo, que el préstamo es un contrato por el cual uno le da al otro y el otro le da otro tanto de lo mismo, y termina diciendo, el préstamo puede ser sin interés, no puede ser gratuito, o con interés si se hubiera pactado. Por tanto, puede ser gratuito o con interés si se hubiera pactado. La pregunta es, entonces, ¿puede ser gratuito? Sí, bien. Entonces, si al préstamo hipotecario tuyo le quitamos la cláusula de interés por ser abusiva y la echamos fuera y dejamos el contrato sin la cláusula del interés, ¿ese préstamo es legal? Sí. Es legal, porque cabe la posibilidad de un préstamo gratuito. Pues por tanto, si el contrato puede mantenerse sin la cláusula, la posibilidad de sustitución desaparece. Desaparece. Luego no hay discusión. Ahora bien, vamos a imaginar que no es así, porque a mí no me cabe ninguna duda que el Tribunal Supremo va a interpretar diciendo que no puede sobrevivir y que habrá que ponerle otro tipo de interés, intentando hacer que lo que tenga que devolver el banco sea lo menos posible. Bien, pues aun en este supuesto, la sustitución no se puede hacer de manera masiva y general y por lo que le dé la gana al juez, porque el Tribunal de Justicia, en sentencia de 3 de octubre del 2019, la sentencia 260/18, dice que esta facultad excepcional que tiene el juez para cambiar una cláusula abusiva por una legal necesita del consentimiento del consumidor afectado. Necesita que él lo autorice, porque él tiene derecho a elegir si opta por la nulidad del contrato o si opta por la sustitución, pero es él el que tiene que elegir. ¿Y qué nos pasa en España? Pues que el Tribunal Supremo, con el vencimiento anticipado,
siendo abusiva la cláusula y por tanto debiéndose de archivar la ejecución hipotecaria y evitar el desahucio, lo que ha hecho ha sido decir que sin esa cláusula el contrato no puede sobrevivir, la sustituye por una cláusula legal y sigue la ejecución. Y dice que el contrato no puede sobrevivir, que habría que anularlo y que eso es malo para ti. Pero dice que es malo para ti sin preguntarte. Como aquello del despotismo ilustrado, ¿sabes? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces él, como si fuera tu padre o tu tutor, como si tú fueras un menor o fueras un discapacitado, dice, mira, esta cláusula es abusiva, pero como su expulsión te deja sin contrato y eso es malo para ti, pues yo te voy a hacer el favor de sustituirte por una cláusula legal y así seguimos con el desahucio, que es lo que el banco quiere. Y ahora, mucho me temo que va a pasar lo mismo, que el Tribunal Supremo va a decir, la cláusula del interés con el IRPH es abusiva, la expulsamos del contrato, pero el contrato no puede estar sin interés. ¿Cómo va a haber un préstamo sin interés? Pues como que en el Código Civil lo recoge, pero dirá que no, dirá que es mercantil, que no sé qué, que la esencia es el... Nos hará una interpretación que llevará a que sin esa cláusula no puede sobrevivir. Y dirá que entonces el contrato entero es nulo, pero que por tu bien te lo va a cambiar por otro tipo de interés. Y entonces, ¿qué pasa? Que la devolución que a ti te toque será mucho menor porque no será todo lo que has pagado, sino será lo que has pagado por uno menos lo que hubieras pagado por el que te ponen. Y además seguirás adelante con un préstamo que en lugar de seguir sin interés, será un préstamo que llevará otro tipo de interés. Esa es una posibilidad que yo estoy casi seguro que el Tribunal Supremo va a querer utilizar. Pero claro, habrá que exigirle que cumpla la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que es que me preguntes. Y cuando te pregunten, tú harás tus números, porque a lo mejor eso de que la nulidad del contrato es malo para ti, a lo mejor no es tan malo. Eso es lo que voy a preguntar. La nulidad del contrato dice que aquí no ha ocurrido nada, que esto nunca existió y por tanto las partes se tienen que devolver lo que intercambiaron porque esto nunca ocurrió. Porque eso es la nulidad. La nulidad es ponernos en el momento anterior a la firma en el notario tal y como estábamos entonces. Entonces, tú al banco le tienes que devolver lo que el banco te prestó. Y el banco a mí todo lo que yo le he pagado. Y hacemos cuentas. Y claro, cuando tú llevas ya 10 o 15 años pagando la hipoteca, a lo mejor las cuentas te salen casi empatadas. Así que eso de que es malo para ti, habría que verlo. Pero es que además, como el contrato es nulo, pues a lo mejor tus padres que están de avalistas preocupados, quedan liberados. Así que no es tan malo. Y además, como nunca hubo el contrato, la casa queda libre de la carga hipotecaria, con lo cual tienes la casa libre para pedir la hipoteca en otro banco que igual te ofrece mejores condiciones. Luego, eso de que es malo para ti, habrá que verlo. Si cumplimos la jurisprudencia comunitaria, lo que tendrá que hacer el juez, si llega a la conclusión de que el préstamo no puede vivir sin la cláusula del interés, será preguntarte, bueno, mire, esto no puede seguir adelante, yo me veo obligado a anular el contrato. ¿Quiere usted que yo le cambie la cláusula para no anularlo o a usted no le importa que se lo anule? Esa tiene que ser la pregunta. Y tú ya contestarás lo que quieras. Porque luego además hay otro elemento muy importante. El artículo 7 de la directiva habla de el efecto disuasorio a los profesionales para usar cláusulas abusivas. Claro, sustituir la cláusula abusiva por otra no disuade a un profesional de seguir haciendo malas prácticas. Porque yo pongo una cláusula abusiva. Si no me pillan, me forro. Y si me pillan, el castigo es que me ponen otro en su lugar. Yo nunca voy a dejar de engañar. Si el engaño prospera, me va bien. Y si el engaño me pillan, ¿qué castigo tengo? No, que me ponen otra. Pues adelante. La única manera de que los profesionales dejen de engañar es, si me pillan, me va bien. Perdón, si no me pillan, me va bien. Pero si me pillan, cero. Verás cómo van dejando de engañar. Pero desde luego nunca van a dejar de engañar si el castigo es cambiar la cláusula por otra parecida. ¿Qué les recomendarías ahora a los consumidores que nos están viendo y que puedan tener en sus contratos el IRPH y que tengan que meterse ahora en un procedimiento judicial para ejecutar, digamos, esta sentencia que nos viene desde Europa? ¿Qué recomendaría? Pues
a la vista de esta sentencia, yo creo que los consumidores tienen una herramienta para poder negociar con el banco en una situación más, digamos, de mayor igualdad. Yo creo que es el momento de que los consumidores negocien con el banco. ¿Por qué? Porque es verdad que esta sentencia nos da muchas posibilidades de ganar y de recuperar todo el dinero y todo esto. Pero también es verdad que vamos a ver cómo lo interpreta el Tribunal Supremo, que puede recortar mucho las expectativas. Y además, los pleitos pueden durar 6 o 7 años, porque claro, tú ahora presentas una demanda por IRPH en el juzgado especializado, que está totalmente colapsado, y tienes para 2 o 3 años. Y luego la segunda instancia, y luego el banco pues irá hasta el Tribunal Supremo, aunque sepa que va a perder, porque va a ganar 3 o 4 años que le vienen muy bien para hacer tesorería. Entonces, claro, meterte ahora en un procedimiento para 7 o 8 años, con la cabeza ocupada en el pleito, pagando abogados y procuradores, pues igual es más interesante llegar a un acuerdo con el banco para que te quiten el IRPH, te pongan otra cosa que te resulte a ti interesante, y si no te devuelven todo el dinero, pues que te devuelvan una parte, o que una parte te la den en metálico y otra te la descuenten de la hipoteca. Eso te iba a preguntar, porque la retroactividad, dependiendo de los años que llevemos con la hipoteca, podemos estar hablando de mucho dinero. De mucho dinero. Entonces, a la hora de hablar con el banco, importante, bien, el cambio a partir de ahora, ¿no? Si nos lo ofrecen para evitar todo este proceso judicial de muchos años, como indicas, pero por otro lado... una parte de eso, llegar a un acuerdo, llegar ¿no? A un acuerdo, 50-50. Un acuerdo que además puede ser muy variado. Pues una parte en metálico, una parte me da descuentas, o me haces unos seguros por unos años y otra parte me descuentas. No sé, lo que yo quiero decir es que no se puede vivir en la tensión de un pleito y de a ver qué me dicen, y ahora un esto y un escrito y otro escrito, y ahora esto y ahora lo otro, porque en realidad la vida es corta para gastarla en estas cosas, ¿no? Si puedes evitarlo, ¿no? Otra cosa es que el banco se ponga en plan de que no, o te ofrezca unas condiciones que resulten insultantes, y digas, oye, mira, pues yo he intentado, pero si no se puede, iremos al juzgado y allí nos veremos. Sí quiero decir una cosa de la sentencia, y es que hay un apartado en la que le contesta expresamente al gobierno de España y le dice que la petición que ha hecho de que no se devuelva el dinero en caso de que la cláusula fuera abusiva, no se la atiende. Y esto nos llevaría a reflexionar sobre el abogado de España. ¿Qué hace el abogado de España cuando va al Tribunal de Justicia de Luxemburgo? Porque va en nombre del Reino de España. Yo entiendo que el abogado del banco defienda al banco, el del cliente al cliente, pero el abogado de España, ¿a quién tiene que defender? ¿Qué es España? ¿España es CaixaBank? ¿España es Bankia? ¿España es el Santander? ¿O también España es la gente? Porque en las cláusulas suelo va el abogado de España diciendo que no se devuelva el dinero. Y en el vencimiento anticipado va el abogado de España diciendo que esa cláusula que no se aplique y que siga adelante los desahucios. Y ahora con el IRPH llega el abogado de España diciendo que sería una catástrofe para España tener que devolver ese dinero. Una catástrofe para España. ¿Quién es España? En este caso si está un claro. millón de afectados se han visto engañados y les han quitado un dinero indebidamente, ¿es una catástrofe para España que lo recuperen? ¿O es una bendición? ¿O más? ¿O es un acto de justicia? ¿Cómo que es una catástrofe para España que 1 millón y pico de familias recuperen lo que indebidamente les han cobrado? Será una catástrofe para el banco, pero es que lo hizo mal. Entonces, alguien del gobierno tendrá que plantearse qué hace el abogado de España cuando, representando a España, acude a un tribunal internacional pidiendo cosas que solo favorecen a una parte de España, que es la banca, pero que van en total perjuicio de lo que es la esencia de España, que es la gente, las familias. Está claro, va en beneficio y en interés de la banca, que es la que siempre ha ganado en cualquiera de los casos que hemos expuesto en esta mesa, y ha ido precisamente a reclamar sus beneficios y no el de los ciudadanos, que se entiende que puede englobar a más gente en España que no el de 4, 10 o 20 bancos. Claro, y lo triste es que os he contado 3 procedimientos en los cuales España se ha posicionado igual,
pero es que en el primero de ellos había un gobierno y en el otro había otro gobierno y la posición ha sido la misma. Luego, entre los unos y los otros no ha cambiado nada. Eso es lo triste. Porque en las cláusulas suelo, porque eran del PP. Sí, pero en el IRPH eran del PSOE. Y el discurso del abogado del Estado ha sido el mismo. Tenemos un problema. Eso era lo siguiente que te quería preguntar, José Mari. Has estado, como decía yo al inicio, una década peleando por esto. ¿Qué te has encontrado en los juzgados? Cuando has hablado también con gente vinculada a los partidos políticos, ¿qué te has encontrado? ¿Te esperabas que el país estaba tan podrido cuando empezaste o te has llevado sorpresas en todo este largo proceso? Respecto de los partidos. En general, en cuanto al sistema. Bueno, de los partidos, vamos a ver, hay partidos que tú siempre sabes dónde van a estar. Por ejemplo, mira, la ley de crédito inmobiliario es un caso muy claro. La ley de crédito inmobiliario recoge una serie de modificaciones y tal, que no son retroactivas más que una, que es la del vencimiento anticipado. Es decir, todo lo que dice la ley de crédito inmobiliario no es para los préstamos anteriores a su entrada en vigor. Pero lo relativo a la posibilidad de vencer anticipadamente el contrato, una ejecución hipotecaria y un desahucio, eso es lo único que sí vale para todos. Entonces, claro, esto con un gobierno del PSOE le dices, pero ¿cómo puede ser que tú saques esto adelante, que lo único retroactivo de la ley sea lo que la banca quiere y tú se lo des? Y no lo entiendo, porque en el Partido Popular y en Ciudadanos, que estaban en esa línea, yo lo entiendo, pero en el PSOE, y es que luego cada vez que pienso me doy cuenta que el PSOE siempre nos engaña, porque siempre nos creemos que esta vez van en serio, y es que nunca van en serio, porque hay un PSOE hasta una cierta altura, formada por gente de la calle, concejales y demás, que viven tus problemas y que por supuesto que empatizan contigo y te apoyan, y en los ayuntamientos te apoyan y tal, y en las diputaciones también y tal, pero luego hay un nivel de altura en el cual los intereses que se mueven son otros, y ese PSOE es igual que la cúpula de ese PSOE, la cúpula del PES, es lo mismo. Y esto además no me lo estoy inventando, porque yo recuerdo que en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuando acudí precisamente para que el Parlamento Europeo pidiera a España que retirara el IRPH, yo recuerdo que allí la representante del Partido Socialista, que se llamaba Soledad Cabezón, me dijo, no te preocupes, que os vamos a apoyar, nosotros vamos a apoyar y tal, igual. Joder, a la mañana una palmada y a la tarde una puñalada, porque llega la hora de la votación y los socialdemócratas se abstienen. Los progresistas nos apoyan, los conservadores en contra, y por tanto la abstención de los socialistas llevó a que no prosperara nuestra petición. Y en el Parlamento Vasco, yo a un parlamentario vasco, no recuerdo el nombre, Itxaso creo que se apellidaba, le dije, ¿cómo puede ser que vosotros estéis aquí en los ayuntamientos, que yo aquí en Donosti le he visto al concejal del PSOE, no me acuerdo cómo se llama, de Donosti, que lleva cultura y tal, bueno, este pequeño gordito, bueno, no sé, con un cartel que ponía IRPH estafa, IRPH estafa, y joder, ¿estáis con IRPH estafa? Y cuando resulta que el tema está en Europa, que es donde se deciden las cosas, os abstenéis. Y fue el que me dijo, mire usted, es que hay dos niveles. Aguas arriba, las cosas son de una manera, y aguas abajo, las cosas son de otra. Aguas abajo, somos gente que entendemos, que valoramos y tal. Por eso yo lo apoyo, me dijo él. Porque yo soy de aguas abajo. Pero aguas arriba las cosas son de otra manera. Y lo entendí. Y me di cuenta que ha sido siempre así y seguirá siendo. No es lo mismo lo que te dice un partido a nivel de abajo con gente cercana que lo que se cuece en las alturas. Por eso no tengo muchas esperanzas de cambio. Pero yo ahora creo que el gobierno de España está obligado a hacer cosas, porque una vez que Europa dice que este índice es opaco, ¿cómo lo vas a mantener? Y luego una cosa muy importante. Si te das cuenta, os he dicho en la primera pregunta que el IRPH no es una norma imperativa y por tanto se puede someter. Pero, ¿qué pasa en las viviendas de protección oficial que tienen IRPH? Que esas tienen IRPH porque precisamente cuando se aprobó el plan para su construcción y financiación, se puso IRPH por decisión del Consejo de Ministros. En esas
el IRPH sí que va como una norma imperativa porque se ha obligado a que sea por IRPH, no había otra posibilidad. Y por tanto, los que tienen IRPH en viviendas de protección oficial, esos no pasan la primera pregunta, esos se lo comen. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues es muy fácil. Si un Consejo de Ministros puso VPO, otro Consejo de Ministros lo podrá quitar. ¿Y un Consejo de Ministros de quién depende? Del Gobierno. No es tan difícil. O no debería ser tan difícil si hay voluntad política de hacerlo. Por tanto, el Gobierno de este momento en España está emplazado. Primero, ¿qué pasa con las VPOs y esta sentencia? Y dos, ¿qué pasa en general con un IRPH que es opaco y si es de recibo que tengamos en nuestro ordenamiento ese tipo de índice, ¿no? Hemos atizado a los partidos. En cuanto a los jueces, ya nos has dicho algo también a lo largo de la entrevista, pero tú además que eres una persona que no te has dedicado a la abogacía, tenías otro negocio y te has metido a abogado, tú eres abogado evidentemente, y te has metido a ejercer la abogacía precisamente por este tema concreto. ¿Cómo has visto todo el sistema judicial español? Vamos a ver, ¿cuántas veces habéis leído en la prensa varapalo del Tribunal de Justicia del Tribunal Supremo por la cláusula suelo, varapalo con el vendedor, varapalo para aquí, no varapalo? Yo lo que pregunto es, ¿cuántas veces tiene que equivocarse alguien para irse a casa? Porque claro, el Tribunal Supremo resulta que cuando la cláusula suelo dice que no procede la devolución porque es que eso generaría un daño en la economía y el sistema económico. Oiga, mire, es que un juez lo que no está apreciando es las consecuencias económicas de su decisión. Aplica la ley y punto, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Que no son tontos, ¿eh? Los magistrados del Tribunal Supremo, menos tontos, cualquier cosa, ¿eh? Es gente preparada, formada y con conocimiento. Lo que pasa es que toman decisiones, saben de sobra que muchas de esas van a acabar en Europa, pero van a pasar 4 o 5 años. Y mientras tanto, miles de personas se quedan en el camino con su procedimiento como cosa juzgada, que ya, aunque luego den la razón, ya da igual, lo suyo ya está juzgado. Entonces, claro, cuando esta sentencia al Tribunal Supremo le da un palo, porque primero le dice, mire, donde usted decía que un índice oficial no se puede someter, pues sí. Donde usted decía que de transparencia no hay que hacer nada, pues mire, hay que hacer todas estas cosas. O sea, oiga, cuando te dan un palo de este tipo, una de dos. O eres un incompetente y tienes que irte a casa, o eres un delincuente y tienes que irte a prisión. Donde no puedes estar es ahí. Y es lo que pasa. Han sido las cláusulas suelo. Bueno, y próximamente va a ser la comisión de apertura, que le darán otro palo. Entonces el Tribunal Supremo no puede seguir ahí. No podemos tener un Tribunal Supremo que continuamente se está equivocando en cosas que cuestan muchísimo sufrimiento y dinero a la gente para que luego le corrijan continuamente en el Tribunal de Justicia. Hombre, no puede ser. Si tú en tu trabajo te equivocas 4 veces, seguro que te vas a casa. Oye, estos siguen ahí. Pero luego llegan las audiencias provinciales y te pasan cosas parecidas. Porque van siguiendo el criterio del Supremo y a veces roza el ridículo. La audiencia de Barcelona está aplicando los criterios del Tribunal Supremo en su sentencia, esa que ahora ha quedado ya en desuso, los ha estado aplicando hasta la semana pasada. Nosotros le hemos pedido a la audiencia de Barcelona que suspendiera los procedimientos porque habiendo una pregunta en el Tribunal de Justicia y habiendo la posibilidad de que el Tribunal de Justicia cambiara los criterios del Tribunal Supremo, oye, por si acaso vamos a esperar, no vaya a ser que se cambien y el daño que causes sea irreparable. ¿Qué problema hay en suspender y esperar? No hay ningún problema, no hay urgencia, lo que importa es hacer las cosas bien, no rápido. Entonces, si yo tengo que aplicar estos criterios, pero sé que estos criterios están cuestionados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digo, voy a esperar. A ver qué dicen. ¿Para qué? Para que la decisión que yo tome esté totalmente ajustada a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y así yo te doy una sentencia con seguridad jurídica. Pero no. La audiencia de Barcelona a todo correr, oye, resolviendo con una doctrina que había muchas posibilidades de que fuera corregida, como así ha ocurrido.
¿Y por qué había posibilidades? Hombre, porque mira, en el Tribunal Supremo hubo 2 votos discrepantes. La Comisión Europea hizo unas observaciones en el sentido contrario al Tribunal Supremo. El abogado general hizo unas conclusiones en el sentido contrario. Había posibilidades de que esto pasara. ¿Por qué con fecha puesta para la sentencia? Porque a nosotros el 18 de febrero la Audiencia de Barcelona nos ha revocado una nulidad de IRPH. El 18 de febrero ya se sabía que iba a haber una sentencia el día 3 de marzo. ¿Cuál es la urgencia de no esperar 15 días? Pues ahora esa familia a la que la han revocado va a tener que ir al Tribunal Supremo a gastarse un dinero, perder 3 años, cuando con una prudencia de 15 días hubiera estado resuelto. ¿Qué responsabilidad tienen los magistrados de la Audiencia de Barcelona? Ninguna. Ninguna. Oye, ahora dirán, cambiamos de criterio como quien se cambia de tanga, a tomar por saco, ya está, ya está, y no pasa nada, cambiamos de criterio, y el daño causado, bueno, oye, así son las cosas. Y claro, te revienta la sangre, que un magistrado como el señor Seijóo, que está en Barcelona y que parecía que era un adalid de los consumidores, pues el señor Seijóo, oiga, que yo personalmente en el juzgado mercantil de Barcelona lo tuve, y yo lo que le pedía era exactamente lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, que analizara la cláusula, que mirara la información que se les había dado y que lo anulara, y que por tanto expulsara la cláusula y lo dejara sin interés. Y me dijo que le estaba pidiendo la Giralda. La Giralda. Pues señor Seijóo, el Tribunal de Justicia nos ha dado la Giralda que usted no quiso ni planteárselo. ¿Y ahora qué hacemos con aquella familia? ¿Usted qué responsabilidad asume? Ninguna. Ninguna. Así funciona. Y te digo la Audiencia de Barcelona, te puedo decir la de Burgos. A la Audiencia de Burgos le hemos dicho que el artículo 4.2 no opera en España y que por favor no nos lo aplique. Y nos han dicho que sí, que verdaderamente que no opera en España, pero que fue por un error en la votación en el Parlamento. Y como había voluntad política y que fue un error en la votación, lo aplica como si estuviera. ¿Qué te parece? O sea, esto es de Pepe Gotera y Otilio, ¿eh? Entiendo perfectamente por qué la gente tiene esa sensación de que la justicia no funciona. Porque funciona, pero funciona muy mal. ¿Cómo funciona la justicia? Yo me voy a Linares en coche, salgo de aquí el domingo al mediodía porque tengo que estar a las 9 de la mañana en Linares. Y llego a las 9 y estoy allí yo solo. Y a las 9 y nada, y 9 y cuarto y nada. Y me dice una chica de allí, ¿y usted qué hace? Y digo, no, tengo a las 9, tengo aquí un procedimiento. Dice, pero si el juez hasta las 10 no viene, porque deja a los niños en el cole en Jaén y luego vuelve aquí. ¿Cómo se ve que usted es nuevo? Entonces ahí va la hostia. Y entonces a las 10 viene el juez. ¿Tú crees que me dice, disculpe usted por la hora de retraso? No, no, no. Me dice, letrado, ¿dónde se ha dejado usted la corbata? Y me dan ganas de decirle, pues al lado de su despertador. Pero no se lo puedo decir porque le hago un flaco favor a mi defendido. Pero eso es lo que ocurre. O vas, por ejemplo, a Coruña, al juzgado especializado de Coruña, y a la jueza le quiero explicar que tiene que hacer un control porque el artículo 4.2 y me dice que no le maree con Europa, que estamos en España. Todo esto es desolador y todo esto lleva a que a uno, pues como yo, o sea, he acabado aquí, me retiro con la satisfacción de que yo tenía razón en lo que decía, pero me retiro con la sensación de desengaño de que esto es una puta mierda. Y además tenemos jueces vagos, porque a la Audiencia de Guipúzcoa nosotros le hemos planteado 4 veces preguntas para llevar al Tribunal de Justicia sobre contradicciones con el ordenamiento español. Las 4 veces nos ha contestado que no tiene dudas, que no tiene por qué preguntar, que lo tiene muy claro. Y de esas 4, 3 hasta ahora ya han llegado por otro camino, entre ellas estas. Y nos han dado la razón. A la Audiencia de Guipúzcoa le dijimos que preguntara si no era contrario al ordenamiento comunitario que no se devolviera la cláusula suelo. No lo preguntó. A la Audiencia de Guipúzcoa le dijimos que preguntara si el artículo 4.2 operaba en España o no, porque lo estaba aplicando. No tenía dudas.
Y no, espera. ¿Y por qué no pregunta? Porque preguntar es un trabajo. Preguntar a la Tribunal de Justicia no es llamar por teléfono como un gil y decir, oye, mira, tú, ¿qué? Esto. No, hay que hacer un trabajo enseñando un poco las normas españolas, enseñando las comunitarias y haciendo ver que tienes dudas porque hay normas de aquí con normas de allí que pueden entrar en contradicción. Eso es un trabajo. Entonces me quito el trabajo y digo, no tengo dudas. Así estamos. Es una decepción para mí, absoluta. Me voy decepcionado. Me voy contento porque he recibido mucho de la gente, pero me voy decepcionado porque es que esto no le veo solución más que girándolo totalmente. Patas arriba. En materia de consumidores hablo, ojo, que es de lo único que puedo hablar. De lo demás no puedo hablar. Todo lo que digo, lo digo en materia de consumidores, que es la que he vivido bien vivida. José Mari, la has vivido muy bien y además te ha traído consecuencias personales. Es una década de lucha. Finalmente, bueno, te has llevado el premio gordo, si quieres, lo podemos decir de manera coloquial, sí, que es que te han dado la razón. Y ya está. Y ya está. Pero para mí sí. Te has llevado este premio gordo, pero no te ha salido gratis. ¿Económicamente dices? A muchos niveles. Hombre, me he deteriorado un poco la salud. He cogido 20 kilos de peso de estar todo el día sentado escribiendo, conduciendo y parar una gasolinera y venir de una ejecución hipotecaria en Coruña, donde tú le dices al magistrado, oiga, mire, casualmente salió una sentencia muy importante del Tribunal de Justicia la víspera, y yo fui con toda la ilusión de decirle, mire, que es que ayer salió una sentencia que viene precisamente a propósito de esto, y me dice, tiene usted un minuto. Y dices, ¿cómo puede ser que yo venga desde Hondarribia a Coruña y me dé un minuto este tío que no tiene nada más que hacer toda la puta mañana? Un minuto. ¿Y qué pasa? Que coges el coche y de ahí te está yendo de Orense, te está yendo a Cáceres y una gasolinera te comes 4 toblerones porque no sabes cómo canalizar tu agresividad. Y entonces, pues sí, he cogido mucho peso, he tenido apneas nocturnas, hipertensión, ese tipo de cosas, pero ahora que me he retirado bastante, porque además ha habido una serie de circunstancias en la farmacia que no esperaba yo y que me han ocurrido y que me han obligado un poco a tener que quedarme, pues ya he aprovechado todo para un poco salirme. Hombre, evidentemente yo siempre estaré cerca de Maite para todo lo que necesite y para seguir elucubrando y pensando y viendo maneras de hacer las cosas, pero la primera fila no hay quien la aguante. Y además me quito el sombrero ante los abogados que defienden a los consumidores en los juzgados, porque de verdad no te puedes imaginar lo desagradable que es y lo que tienes que sufrir ahí en este sistema. Y aprovechando esto y hablando de abogados, quiero decir que yo he dicho que lo bueno es buscar acuerdos, pero si no queda más remedio habrá que buscar un abogado. Yo soy partidario de buscar abogados que tengan conocimiento de la materia, lo primero. Porque ahora resulta que todos son expertos, pero yo no los he visto nunca hasta ahora en ningún sitio, y a muchos los he visto en el otro lado. Primero que tengan conocimiento, pero no basta, hay que tener corazón, no sé cómo decirte, hay que empatizar y hacerlo casi tuyo. Casi tienes que llorar cuando algo no te sale bien, porque es como si fuera tuyo. Y yo en ese sentido, los grandes bufetes de los abogados, estos grandes bufetes, no los puedo entender, porque el lunes a la mañana tienen estos argumentos para defender el IRPH y el martes están despotricando contra ellos porque van con el banco. No se puede defender lo mismo y lo contrario, no se puede hacerlo bien, porque si lo haces bien lo haces desde el corazón, y solo puedes hacerlo en una dirección, no puedes hacerlo desde el corazón en este sentido y también en el contrario. Eso es mercenario. Y entonces yo me gustaría que la gente no contara con esos abogados, esos bufetes inmensos que salen en la tele y no sé qué, porque esos son igual que los bancos, esos van a hacer demandas por miles, copia y pega, y tú no eres nadie, ni te va a escuchar a ti personalmente, ni se va a involucrar, le va a dar igual, él va a lo suyo. Y además hay que fijarse en una cosa, todo lo que ha llegado a Europa, ha llegado de laboratorios, perdón, se me va la cabeza con la farmacia, con bufetes sencillos, con gente sencilla que ha llegado allí luchando y luchando. Los grandes bufetes nunca van allí, porque también son parte del sistema, porque son los bufetes de la banca. Lo que pasa es que una vez que ya
la presa está muerta y que ya se puede demandar, ellos también van allí, como carroñeros que son, ahí van, pero ellos nunca propician que haya cuestiones en Europa ni nada. Ellos van siempre a caballo ganador, van al negocio, a buscar las costas, a forrarse con las costas, igual que los bancos con las comisiones. En el fondo son muy parecidos. Y yo optaría, hombre, por supuesto a mi compañera Maite, que para mí es mi referente, la que me ha enseñado todo, pero hay abogados, el abogado Francisco, que llevó la cláusula suelo, la abogada Verónica Ábalos de Barcelona, que llevó el vencimiento anticipado, yo qué sé, abogados Roda, que está en Canarias, o Íñiguez, otro abogado de Castilla. O sea, hay gente humilde que sabe mucho y que le pone ese plus de corazón, que yo me quito el sombrero, la verdad. Y yo optaría por ese tipo de bufetes, que no vayan a estos bufetes grandes, anónimos, donde no eres nadie, más que una máquina de darles unos euros. José María, comentabas así un poco por encima, vas a dejar todo lo que son artículos, leyes, normas, y vas a volver a tu vida de antes entre... En la farmacia, no, entre prospectos y precauciones y no, a volver a, de alguna manera, ayudar, pero en este caso a los pacientes o a esta gente que tenga también sus dudas y que les puedas de otra manera asesorar. No, aparte de que me gusta mi trabajo, pero aparte de eso, tampoco tengo 20 años, no sé, tengo 62. Y me apetece hacer cosas que no he hecho nunca, que siempre he dejado para cuando sea mayor, y es que ya soy mayor, y me apetece mucho tocar la batería, y tengo ilusión, ¿sabes?, por una tontería, por tocar el bombo en una charanga. Fíjate tú qué bobada, pues me haría feliz. Entonces tengo empeño en aprender a tocar bien, porque yo no quiero tocar mal, ni hacer el ridículo en la calle, aunque sea una charanga de las regatas, pero me haría mucha ilusión aprender a tocar bien, y un día que se ha ganado una bandera en Hondarribia, tocar el bombo, fíjate, y quiero hacer esas cosas tan tontas, pero que me hacen ilusión. Y todo este rollo ya del Tribunal de Luxemburgo y tal, no quiero saber nada. Yo quiero tocar el bombo y quiero ir a la farmacia y hablar con la gente y pasear y tener los domingos un poco pues para salir o para no hacer nada, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces, hombre, siempre cerca de Maite, para comentar estas cosas, para buscar ideas, para ver cómo se pueden enfocar las cosas. Siempre voy a estar con ella, y por eso, bueno, pues los que decidan ir con Maite en su demanda, pues bueno, de alguna manera yo también estoy en esa historia, pero me quiero quitar de la línea mediática y todo eso, quiero pasar desapercibido. De hecho, después de esa entrevista, creo que yo ya he terminado con todo. Me quería despedir aquí, porque yo aquí empecé, porque hubo un tiempo en que no éramos nadie, y nadie nos hacía ni puto caso, y veníamos aquí. Pues, entonces, bueno, quería acabar aquí también, por eso. Y pues, ahora cuando acabo con todo, me quiero salir de las redes, me quiero y desaparecer, no quiero que nadie sepa nada más de mí. Que si te vemos sea por Hondarribia, dando una vuelta, con el bombo, o como somos de Cisabillo muchas veces cuando despedimos el programa, con un gin tonic en la mano, celebrando alguna fiesta o alguna bandera de Hondarribia. Y para nosotros, José María, de verdad ha sido un auténtico placer haberte conocido, que hayas ayudado a tanta gente y que seguirás ayudando, estoy segura. Sí. Bueno, pues nada, me despido a través de vosotros. Gracias. Pues cerramos aquí este programa, lo haremos ahora con José María tomando un gin tonic, ¿no? Que nos vendrá bien. Hay que celebrar. Yo Colacao, yo soy de Colacao. Bueno, pues Colacao y Nerea y ya tomaremos el gin tonic. Gracias por venir, José María, gracias por todo el trabajo que has realizado en esta década y enhorabuena por el triunfo en Europa. Gracias.